No, está bien. ¿Es? Son las 18. 1h40. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes en esta mesa que se ha titulado La relación entre las lenguas ibéricas, mestizaje y factores culturales. Les pediría a todos los presentes que pudieran poner en modo de avión o en silencio los teléfonos con el propósito que no hayan interrupciones durante las presentaciones de los expositores. Es una alegría nuevamente la celebración de este Congreso Internacional de la Lengua y que reúne a destacados especialistas en la materia. También esta mesa, titulada Las relaciones entre las lenguas ibéricas, mestizaje y factores culturales, es muy significativa porque permite reunir a los destacados especialistas que están acá y también abordar un tema que es permanente en la construcción de nuestro idioma. En la medida que España se abrió a las academias de iberoamericanas y fue incorporando los modismos, las formas culturales que se fueron construyendo en el tiempo en América, es un lenguaje que ha ido aumentando, creciendo en el tiempo, a través de las expresiones culturales de los pueblos, pero también a partir de las obras literarias que destacados autores han ido realizando desde América y la contribución de los grandes escritores, poetas, a la construcción de esta lengua que nos une y nos expresa. Como decía Neruda, yo soy chileno, confieso que he vivido, se llevaron todo, pero nos dejaron todo, las palabras. Y sin duda el idioma nos abre relaciones y encuentros. Dejo con ustedes al coordinador de esta mesa, al destacado especialista, don José Manuel Lecua, que ejercerá de coordinador y hará las presentaciones de rigor de los expositores. Muchas gracias. Buenas tardes, querido presidente, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a los miembros de la mesa. Entonces, si a ustedes les parece, esta es una mesa que tiene una historia bastante compleja y ha acabado teniendo un título maravilloso: Las lenguas ibéricas y el mestizaje. No tengan ningún temor en manifestar su descontento con este tipo de títulos. Tampoco no tenemos otros, pero como esto se llamaba en Arequipa mestizaje, pues seguiremos llamándolo y así nos ahorramos un cambio de títulos. ¿Se oye? La organización de la mesa, tenemos una hora aproximadamente, consistirá en que los miembros de la mesa, empezando por el profesor Cortázar, siguiendo por la profesora Rosario Álvarez y finalizando por Carmen Riera, y terminaré yo con un poquillo de palabras que me van a dejar ustedes. Entonces, dejaremos 20 minutos, un cuarto de hora, para que ustedes puedan preguntar todo lo que les apetezca con completa confianza. Comienza entonces el profesor Cortázar, que es catedrático de la Universidad Vasca del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, y es catedrático de literatura. Les va a hablar a ustedes de los problemas, de un problema muy concreto de la situación de la literatura vasca en estos momentos. Profesor Cortázar, tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes, en primer lugar al presidente de la mesa, al coordinador de la mesa, a la Real Academia Española, al Instituto Cervantes
por ofrecernos la posibilidad no solo de confesar que hemos vivido, sino además de poder confesar que después de la peste seguimos vivos. Es una gran alegría poder reencontrarnos con amigos a los que no había visto hace tiempo y, por tanto, creo que es un momento especial, yo creo que para todos nosotros, de poder volver a vernos, como les digo, después de la peste. Bueno, como sabrán algunos cadistas, al liquindoy. Mi presentación se llama 4 puntos cardinales en la literatura vasca actual. Voy a hablar de literatura, voy a hablar de una literatura minoritaria, muy probablemente hablaré poquito de mestizaje, algo más de interculturalidad, que era la otra palabra que también aparecía en el gran logo, en la gran presentación de este congreso. Laida es el nombre de mi grupo de investigación. Es un grupo de investigación que trabaja sobre literatura e identidad. Ya somos casi un icono pop, porque las chicas del País Vasco que se llaman Laida ponen nuestro logo en su perfil de WhatsApp. Quiero comenzar ya en serio. En uno de los últimos poemas del gran poeta Gabriel Aresti, 1933-1975, que era un poeta comunista bajo el franquismo, lo cual no le quita ninguna, le da desde luego un mérito impresionante. Bueno, en uno de los últimos poemas escribió que él se marcaba 4 límites a su identidad vasca y mostraba algunas de sus convicciones más firmes. Ene euskaldutasunaren mugak hauek dira. Ifarrean, justizia. Egoan, libertatea. Oestean, gizonak bizitza noble bat edukitzea. Lestean, mutikoek eta neskatzek, estudiatzegaitik alokairu suficiente bat izatea. Estos son los límites de mi vasquidad. Al norte la justicia, al sur la libertad. Al oeste que el hombre y la persona tenga una vida noble. Al este que gane un salario suficiente para que sus hijos y sus hijas puedan estudiar. Para describir la actual situación del País Vasco, yo tendría, de la literatura en el País Vasco, tendría que hablar en primer lugar de, al norte, la institucionalización. La literatura vasca y la lengua vasca, que es una lengua minoritaria, aunque una lengua en estos momentos constitucional, se suele comentar que en estos momentos estamos en un momento dulce de creación literaria, en uno de los momentos más importantes y más creativos de su historia. Y eso se debe a 2 leyes. Los que estamos trabajando en polisistemas sabemos que la historia cambia la literatura y que las leyes también la cambian. Ahí tienen las 2 portadas de las 2 leyes más importantes que se han emitido en estos momentos sobre la lengua vasca y que han tenido influencia en la literatura. La primera es la portada de la Ley Básica de Normalización de la Lengua Vasca del País Vasco, 1982, y la segunda portada es de la Ley Foral del Euskera de Navarra, en 1986, que vienen a dar cobertura legal a la presencia del euskera y su literatura en la enseñanza. Es decir, la lengua y la literatura entran en la escuela, y este es un momento importantísimo porque hasta entonces la verdad es que no había una suficiente capacidad legal como para que la lengua vasca estuviera en las escuelas. Ello trae como primera consecuencia el robustecimiento de un euskera unificado, un euskera no dialectal. Nuestra lengua, la verdad es que tiene muchísimos dialectos. Curiosamente es una de las lenguas pequeñitas, pero con muchísimos dialectos, con lo cual tiene problemas de distribución. Pero, sobre todo, lo que crea es la posibilidad de la presencia de los textos literarios vascos en las aulas y también de sus escritores.
Además, permite la amplia existencia de una red de profesionalización de las editoriales, lo cual no es baladí, a través de la publicación de libros de texto que sirven, es decir, los editoriales ganan a través de la publicación de libros de texto y así cubren las posibles pérdidas que puedan producirse por editar textos literarios. Esto es importante porque en momentos de crisis, es decir, el año 2008-2009, editoriales que solo se dedicaban a publicar literatura tuvieron muchas dificultades y algunas desaparecieron en el País Vasco. Evidentemente, un sistema no se crea, no se hace sin creadores. Voy a enseñarles algunos de los que me parece a mí principales escritores en lengua vasca. Uno, son los creadores. Los escritores vascos tienen una red de visibilidad dentro del sistema literario, mayor o menor. Evidentemente, a través de la publicación de sus obras, a través de la aparición en prensa que los apoya, que mima de manera... Hay prensa que mima la publicación en lengua vasca, y a través también de su presencia en las aulas y en los clubes de lectura. Hay escritores vascos que se han profesionalizado a través de sus conferencias en aulas, donde ellos enseñan a sus alumnos los textos que ellos han escrito. Algunos escritores, como les digo, pueden vivir de su escritura y de esta forma de trabajar, aunque normalmente el sustento proviene de colaboraciones diversas, la prensa, la escritura de guiones o la enseñanza. Nosotros tenemos una frase tópica que ahora también pondré en crítica, que es el hecho de que en estos momentos tenemos una cosa que nunca tuvimos en la historia, que son 4 o 5 generaciones de escritores que están trabajando a la vez en el mismo momento histórico en la lengua vasca. Esta continuidad produce la posibilidad de mantener una tradición literaria con la que puede identificarse un escritor, puede trabajar con sus antecesores, puede cambiarlos, puede criticarlos, puede moverlos. La duda sí surge con el número de lectores que nosotros podemos mantener. Nosotros somos aproximadamente 600.000 hablantes y se calcula que el número de lectores posibles son unos 15.000, de los cuales no todos, evidentemente, compran todos los libros que aparecen en lengua vasca. Hay aproximadamente 40.000 lectores que leen de manera discontinua, lo que la posibilidad de lectores, evidentemente, sí da problemas dentro del sistema. En la diapositiva tienen a 3 importantes escritores en lengua vasca, como son Bernardo Chagal, que muy probablemente algunos conozcan, abajo, Ramón Seisar Vitoria, arriba a la izquierda, y Ángel Erchundi, Premio Nacional de Ensayo, a la derecha. Bien, tengo que hacer algún gesto más. Bien. Al oeste, la renovación. El sistema literario vasco, como el sistema literario escrito en castellano, han sido, muy probablemente hasta la crisis de los años 80, del año 2008-2009, han sido sistemas bastante estables. Muy probablemente también porque la situación política, llámenla como quieran, la situación política, la nueva democracia ha sido también un sistema político estable, de manera que desde los años 82 hasta el 2008 el sistema político era estable y el sistema literario también era estable, lo cual ha llevado la persistencia en el canon de esos 3 escritores a los que yo les presentaba en primer lugar, que son algunos de los escritores del canon, al que no voy a entrar demasiado. Es cierto que los autores que comenzaron a publicar en los años 80 y 90 permanecen como ejes indiscutibles, esos 3 que les mostré, en la creación vasca. Lo mismo sucede con las editoriales. Siguen aquellos que comenzaron en los años 80 y 90.
En el siglo XXI realmente ha habido grandes acontecimientos históricos y yo pensé que el sistema iba a cambiar. Por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas el 2001, la crisis financiera el 2008-2009, el final de actividad de la banda terrorista ETA el 2011, la disolución de ETA el 2018, son hitos históricos que hubieran podido producir cambios en el canon literario. Lo cierto es que escritores como Arcaizcano, al que tienen ahí, podían haber sido los nuevos referentes de la literatura vasca. Pero a partir del 2014, y exactamente pongo esa cifra, ese año concreto, 2014 fue el año de la renovación del canon a través de la literatura escrita por mujeres. Los premios Euskadi, que son los premios de referencia de la literatura vasca en el País Vasco, han sido obtenidos de manera muy continua por una serie de escritoras. Tienen ahí a dos que en estos momentos también pueden leer de una manera normal en castellano, que son Eider Rodríguez a su izquierda y Katisa Aguirre a la derecha. Bien, volviendo a los premios Euskadi, en 2018 lo ganó Eider Rodríguez, en 2019 una escritora que reside en Berlín que se llama Irati Lorrieta, en 2020 una escritora Carmele Jayo y en 2022 Uxua Palaza. Además, Mirena Gurmeave ganó el Premio Nacional de Poesía en 2021. Todos lo que yo llamo estas isobaras culturales, es decir, el hecho de que en un breve espacio de tiempo haya 5 mujeres que hayan ganado premios y el hecho de que esos premios también se hayan traducido en grandes editoriales españolas y tengan un cierto recorrido, pues significa que hay un cambio, creo yo, dentro del canon en el sistema literario. Como decía Lotman, los cambios culturales no son predecibles y en este caso este no lo fue. Al este, el último punto cardinal, la internacionalización. Que una obra escrita en lengua vasca, en una lengua minoritaria difícil de conocer, pueda ser conocida, traducida a ámbitos diferentes al euskera, en primer lugar al español, y ya les digo, a poder ser con agente literaria y en grandes editoriales, es una ambición lógica de los escritores vascos. Lo cierto es que, atendiendo también a la interculturalidad y a la globalización, intentan ser también traducidos al inglés. Desde que Bernardo Atxaga obtuviera el Premio Nacional de Narrativa en 1999 por su obra Obobakoak, el interés de los escritores por salir de un mercado pequeñito se ha convertido prácticamente en una ambición legítima. Algunos lo han conseguido, como Kirmen Uribe, que en estos momentos reside en Nueva York, y otros, como les describí ahora mismo, están en camino de conseguirlo a través de las traducciones que desde 2020 están haciendo conocer de manera continua a las escritoras vascas, como Eider Rodríguez, Katisa Aguirre, Carmele Jayo. Entre la internacionalización y la globalización de la literatura vasca ha habido varias etapas, pero está claro que desde las traducciones del euskera directamente al inglés hay un mayor conocimiento de los escritores vascos. A veces los intentos pueden parecer insuficientes, pero a la vez que los escritores se están traduciendo, se están creando redes académicas, fundamentalmente subvencionadas por el Instituto Etxepare, que es el instituto gemelo al Cervantes, pues a través de este tipo de redes académicas, desde luego se está dando a conocer, y actos como este yo creo que nos ayudan de manera fundamental, se está dando a conocer la situación de la literatura vasca. Poco a poco vamos dando a conocer nuestra situación, que partiendo desde una lengua minoritaria y considerada difícil, pues vamos consiguiendo que los escritores y los autores sean más o menos conocidos.
Eskerrik asko, zuen arratagaitik, posa handi bat izan da zuekin hemen egotia. Eskerrik asko. Muchas gracias, profesor Cortázar. Ha sabido usted resolver un problema de espacio fácilmente gracias a sus conocimientos de lo que es el problema de la literatura vasca en estos momentos, en esa dimensión social que es importantísima. Y además yo creo que ha sido muy original la versión en los 4 puntos. Muchísimas gracias, profesor. La profesora Rosario Álvarez es catedrática de lingüística gallega, tiene una tradición muy sólida en la investigación, tanto en el atlas como en la gramática, y después una labor cultural. Ha sido responsable del Consejo de Cultura de Galicia y en estos momentos está trabajando en una serie de cuestiones. Cuando nos reconocimos, le pregunté, me atreví a preguntarle qué le preocupaba en estos momentos, qué creía ella que podría ser lo más interesante para plantear en un congreso de este tipo. Ella se inclinó, y a mí me vino muy bien porque quería conocer cómo estaba esta situación, el problema de los límites espaciales de la lengua gallega. Creo que era exactamente. Ya subiré la voz. La profesora Álvarez entonces ha preparado unos materiales. Ahora sí que funciona. Para una explicación muy reducida, ella me ha dicho que entre un cuarto de hora y 20 minutos. Piensen ustedes que frente a los límites de la frontera con el catalán, que se conocen perfectamente, los límites del gallego están muy diluidos, sobre todo en un problema que luego hablaremos de la frontera del Eo y Navia, y una serie de cuestiones, aparte de la raya con Portugal en estos momentos. Entonces, profesora Álvarez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, empiezo agradeciendo la presencia y el interés de todos ustedes y a la organización que me diese la oportunidad de estar aquí para hablarles, trayendo una voz gallega que, como yo me mantengo en el título inicial de esta mesa, que estaba en el ámbito de la lingüística. Al final creo que voy a ser una excepción, pero quería además traer una voz portuguesa, puesto que se está hablando de Iberia. Y agradezco la oportunidad de compartir mesa con 3 referentes para mí, como son el profesor Blackwell, Carmen Riera y John Cortázar, respetados, admirados y, en definitiva, queridos para mí. Efectivamente, empezamos con el espacio. A ver, es bastante habitual y es muy conocido que el espacio lingüístico ibérico, pongo ahí a la derecha un mapa escolar de las lenguas de España. Realmente yo diría que más bien es de las lenguas de la península ibérica, porque ahí está Portugal también y el portugués, ¿no? Es decir, es frecuente que nos refiramos a que nuestras lenguas están en bandas que van al sentido de los meridianos y normalmente pues tendemos a pensar que esa es una disposición tan natural, tan espontánea, que casi es universal, cuando realmente no es así. Es decir, realmente si ven desde lejos estos mapas pequeñitos que pongo ahí abajo, en que está Francia, en que está Italia o que está pues, el inglés en el Reino Unido, se ve que la disposición es más bien en el sentido de los paralelos y no de los meridianos, ¿no? Es decir, ¿por qué es en bandas verticales en la península ibérica? Como consecuencia de esos factores culturales de los que se habla en el título de la
de la mesa, ¿no? Convencionalmente, toda la lingüística románica y la lingüística hispánica coincidió siempre en que la línea de la ditongación o no ditongación de las breves latinas era la que marcaba esas diferencias. Por lo tanto, a oriente es que no tengo un puntero para señalar, ven ustedes que en la banda oriental está la banda toda de las lenguas del tronco catalán y que no ditongan, que en la banda occidental está el tronco del gallego y el portugués que no ditongamos, y en el centro una gran banda de los que ditongan, todo el hispánico central, en el que está el español y las variedades españolas, que está el asturiano con sus variedades y que está el aragonés con las suyas. Y aparte una lengua no románica que es el vasco. Esa es la banda, la disposición a la que nos estaremos refiriendo continuamente. Ya voy muy rápido porque ya saben que tengo muy poco tiempo. Es decir, en el bloque occidental están el gallego y el portugués. La fachada atlántica de la península ibérica la ocupan dos lenguas, el gallego y el portugués, muy próximas entre sí. Realmente, entre gallego y portugués, las diferencias que existen naturalmente y que se vienen acentuando desde hace 800 años, no son tan grandes como para que no haya una intercomprensión mutua en un grado muy elevado, lo que nos permite comunicarnos sin cambiar de lengua y sin necesidad de estudios adicionales, ¿no? Y eso tanto entre los que mantenemos pues, una posición de trabajo más o menos en ámbitos cultos como a nivel popular. Esta intercomunicación se produce con mucha facilidad, tanto con los portugueses, los hablantes de portugués europeos, como con los americanos, sobre todo Brasil. También, naturalmente, con países africanos, sobre todo con los angoleños, pues es la comunicación más fluida que con otros países de África. Bien, juntos ocupan esa fachada atlántica de norte a sur, con una diferenciación que se va haciendo progresiva conforme traspasamos la frontera portuguesa y avanzamos por Portugal hacia el sur, de manera que para un gallego y un portugués del norte las diferencias son menores que si avanzamos hacia el centro de Portugal o si llegamos ya al sur de Portugal y al Algarve, ¿no? Y si se fijan en el mapa, los de lejos no lo verán, pero se lo digo yo y me tienen que creer, el gallego sale un poco fuera del límite administrativo de Galicia, ocupando la banda occidental de Asturias, de León y Zamora. Y esto es así por una cuestión de evolución autóctona. Los gallegos nunca invadimos el país de nadie. Quiero decir que no invadimos Asturias, ni León, ni Zamora. Es decir, esa es la evolución que hay ahí al occidente de la línea de no ditongación de las vocales breves latinas, es una evolución autóctona. Lo que está, digamos, a lo mejor está mal puesto es el límite administrativo. Bien. No estoy reivindicando nada. Galicia tampoco reivindica el occidente de Asturias, pero el hecho es que si después seguimos hacia abajo, vemos que el límite administrativo de Portugal con el límite administrativo de España también coincide de manera casi total con el límite lingüístico, con muy pocos casos de excepción que también tienen su motivación histórica. Bien. Si pasamos a la siguiente, y entonces entramos ya en ese límite oriental que separa el tronco gallego-portugués del tronco del hispánico central, efectivamente, si se fijan en el mapa que es superior izquierdo, ahí está trazada una línea que es muy fácil de trazar, que es la que decía antes. Convencionalmente, entre gallego y asturiano, el límite está en la no ditongación de las vocales breves, como llevo repitiendo todo el tiempo, porque esa es la convención para toda la península. Y esa línea coincide con otras isoglosas que pasan de manera muy exacta también por el mismo lugar y que no tienen nada que ver con las vocales. Por ejemplo, la pérdida o no de la nasal intervocálica, los gallegos decimos lúa, y los portugueses también, y el resto de la península mantiene la nasal intervocálica, ¿no? Pero si se fijan en el mapa superior derecho, se ve que realmente las principales isoglosas que separan gallego de asturiano y del resto del hispánico central se disponen en forma de abanico. No se verá desde lejos, pero ahí coloco, por ejemplo, isoglosas que están a occidente de la no ditongación. Por ejemplo, la pérdida del intervocálico. Los gallegos decimos quente,
Pero ya a oriente de esa isoglosa se dice calente y luego caliente, etc., ¿no? O, por ejemplo, la palatalización inicial del inicial, que es tan tipiquísima del asturiano. Luego viene, sí, efectivamente, esa línea convencional de no ditongación que marca el límite del gallego. Y luego aún viene pues, la línea que separa la existencia o no de ditongos decrecientes, tan típicos del gallego. O sea, cualquier peninsular sabe que los gallegos decimos primero, incluso cuando no lo decimos, los peninsulares tienden a creer que lo decimos, ¿no? Y entonces nos imitan usando ditongos decrecientes en todas partes. Bien, pues esa línea coincide en el centro de Asturias, todo el asturiano occidental también los tiene, ¿no? Y luego ahí aún tenemos pues, la isoglosa de la no aspiración de F, etc. Se ve que están en forma de abanico, por tanto hay como un gradiente que va de gallego a asturiano occidental, asturiano central, asturiano oriental, luego llegan los cántabros, etc., ¿no? Pero como digo, convencionalmente el límite está en la ditongación o no de las breves latinas. Pero si se fijan, luego todas las isoglosas se reúnen juntas en el borde nororiental de la frontera portuguesa. Y ahí bajan todas juntas, exactamente todas por el mismo lugar, ¿no? Esto que se ve entre gallego y asturiano, que hace que el gallego se disponga en bandas verticales en el sentido de los meridianos, pero también el asturiano, es una constante en toda la banda norte de la península ibérica. Pero después no se continúa en el resto y tiene, insisto, sus factores históricos que lo explican. Factores históricos que tienen que ver con cómo se configuraron esos territorios, qué antigüedad tiene la instalación de la lengua en esos territorios, es decir, son los territorios constitutivos de estas lenguas que se replegaron en el norte y que luego fueron extendidas hacia el sur. Ya si nos colocamos entre gallego y portugués, vemos que efectivamente en el norte los gallegos siguen con sus bandas en el sentido de los meridianos, pero ya en el portugués las bandas van más bien en el sentido de los paralelos, con unas inclinaciones ligeras, ¿no? Pongo a la derecha 4 mapas históricos. El primer mapa marca el límite de la Galaequia. El territorio constitutivo del gallego y del portugués es la Galaequia romana al norte del río Duero. Esa línea del Duero va a estar siempre en todos los mapas. A la derecha de él está el límite del Reino Suevo de Galicia, que ya siglo VI, que ya se extiende prácticamente hasta el Tajo. No llega a lo que hoy es Lisboa, pero se extiende hacia el sur. Debajo, no el de la esquina, sino el otro, que no se verá desde lejos. Si miran cómo son los mapas de la Reconquista de norte a sur, verá que hay como un gradiente que poco a poco va adquiriendo otro terreno. Ahí está el límite sur de la Reconquista en el momento, al final del siglo XII. Es decir, Portugal se separa de Galicia a mediados del siglo XII. Y el mapa que coloca aquí en la esquina de la derecha es el mapa de Portugal, que se ve oscuro, supongo que de lejos se ve bien. Es el límite que tenía Portugal en el momento en que se separa de Galicia. El condado de Portugal se independiza del Reino de Galicia, se declara independiente y empieza una vida separada. Y una vida separada que, a pesar de la contigüidad geográfica, lleva la corte para el sur. La corte deja de estar en Braga, en el norte, por tanto, y pasa a situarse en el sur, más cerca de la línea de avance de la Reconquista. Por lo tanto, se sitúa en el entorno de Leiría, Santarém, Lisboa, etc. Por tanto, pasa a haber un prestigio del sur. Algo parecido pasó también en la corte española, ¿no? Por tanto, estamos ahí también con factores históricos. Vas a los últimos mapas de este repaso. Si se fijan, empiezo por la izquierda de todo, pongo juntos el gallego y portugués. Y pongo los mapas de los dialectólogos portugueses. Es decir, no son mapas elaborados por mí, sino tomados de los dialectólogos portugueses. La tensión dialectal en Portugal se sitúa con distinto tipo de isoglosas que se cruzan entre el río Duero, recuerden, el sur de la Galaequia,
el sur del territorio constitutivo del portugués, del gallego y del portugués, y el río Tajo, que era el límite máximo al que llegaba la Reconquista en el momento de la separación. Por tanto, entre esos dos ríos está toda la tensión dialectal de Portugal. Y coloco en el centro dos modelos de isoglosa, para que se vean hasta qué punto los factores culturales condicionan también la lingüística. En una de ellas coloco el límite de la monotongación de dos ditongos decrecientes, ou que a partir de una cierta línea hacia el sur monotonga en U, cantou, decimos los del norte, siempre el norte de Portugal, lo que esté al norte de esas isoglosas coincide con el gallego, y el sur es el que se diferencia. Por tanto, cantou e non cantou, que é o que se dice hoy en el portugués estándar, o que se primeiro con el, non primeiro, con la monotongación. Las líneas, si se fijan, que las pinté con colores para que se vean, están inclinadas en ese mismo sentido de noroeste a suroeste, que tiene continuamente el avance de la Reconquista en territorio portugués. En cambio, en el siguiente, en que pongo la existencia de la oposición che, como en gallego medieval, al norte de una línea, mientras que al sur de esa línea hubo una neutralización con pérdida de la fricada. Por tanto, todo el norte de Portugal y Galicia decimos chamar, pero al sur de esa línea chamar. Bien, esa línea está en sentido contrario, va como del suroeste al sureste a noroeste. Bien. ¿Por qué se inclina? Se inclina porque a partir de un cierto momento esa corte que está colocada en el sur, la lengua de prestigio y la variedad de prestigio está colocada en el sur, inclina la línea hacia el norte. Avanzan variedades del sur hacia el norte e invierten el sentido de la isoglosa. Entonces, cuando nosotros vemos el mapa portugués, insisto, lo que está al norte de las isoglosas coincide con el gallego, lo que está al sur de las isoglosas no. Pero la inclinación que tiene la línea nos habla de la antigüedad del movimiento y por qué se mueve la isoglosa. Por tanto, volvemos a tener otra vez los factores culturales, además de políticos, influyendo sobre la lingüística. Y es lo que trato de representar en el mapa de la izquierda, perdón, de la derecha. Coloco en el límite perdón, me faltaba un mapa todavía. En el cuarto mapa, que está ahí colocado, está lo que ellos consideran que es absolutamente característico de que ahí no hay portugués y no hay gallego, que nosotros no tenemos sibilantes sonoras, las había en gallego medieval, las perdimos. Esa isoglosa que se coloca coincidiendo con la frontera administrativa entre Galicia y Portugal, una frontera que se fijó en 1139, hay que pensar que estamos hablando de 800 años, acabó siendo, que no era inicialmente una frontera lingüística, acabó siendo una frontera lingüística. No es una isoglosa, es un haz de isoglosas. Un haz de isoglosas por el que pasa no solamente la pérdida de las sonoras, sino que pasa que nosotros no tenemos vocales nasales, el portugués sí, que nosotros tenemos 4 consonantes nasales y ellos tienen 3, que podríamos continuar. Es decir, hay todo un haz de isoglosas, además isoglosas que tienen una repercusión enorme en la morfología nominal y verbal, por ejemplo, la formación de los plurales, la formación de los femeninos, muchísimas formas verbales, etc., ¿no? Y entonces, en este momento es una frontera lingüística muy consistente y coincide con una frontera política, por tanto, una frontera creada de manera artificial hace 800 años, pero que nos demuestra cómo se constituye finalmente como una frontera también entre dos lenguas. Y es lo que represento aquí en la derecha de todo, es decir, coincidiendo con el límite administrativo está el límite del gallego y está el límite del portugués. Lo que está en rojo en el mapa, y ven la línea discontinua sobre el río Duero, marca cuál era el límite constitutivo de las dos lenguas. Y efectivamente, durante siglos, en el inicio, ese límite podía ser sobrepasado hacia abajo. Los gallegos y los portugueses del norte, digamos, iban hacia el sur y llegaban hasta donde llegó la Reconquista. Pero eso se acaba en el momento de la independencia de Portugal. A partir de ese momento encontramos una realidad diferente. ¿Y cuál es la realidad diferente? Pues que
cuando Portugal continúa la reconquista hacia el sur, después de la línea azul, que está ahí abajo, a la altura de Lisboa, es una empresa portuguesa y van las variedades portuguesas del sur, ya no va el gallego, ¿eh? Pero desde esa corte colocada ahí en el centro de Portugal, las variantes de prestigio van hacia el norte y llegan a la frontera gallega y paran. Y ya no hay más. Es decir, uno evoluciona su territorio, llega a la frontera de para, que es la frontera sur de Galicia, los portugueses exportan variedades de prestigio hacia el norte, llegan a la frontera y paran. Y ahí se crea esa frontera que hoy es muy... tengo 5 minutos. Sí. Solo para entrar en el mestizaje. Vamos a ver. Mestizaje entre gallego y portugués. Escaso, diría que escaso. Hay esa intercomprensión mutua, pero el mestizaje es escaso. Naturalmente, la frontera gallego-portuguesa es muy permeable, es decir, no es infrecuente, ya no solamente es natural ir a comprar determinadas cosas a Portugal o que ellos vengan aquí, que ahora la gasolina está aquí más barata y está más, etcétera, ¿no? Sino que además es frecuente que, y sobre todo en lo que llamamos raya seca, la raya orense, pues que uno tenga una finca de un lado y otra finca de otro, que tenga la casa del lado de Galicia y que tenga las tierras del lado de Portugal, es decir, que no es infrecuente cruzarla, pero realmente en esa banda fronteriza, como en todas las fronteras, hay una especie de ecosistema fronterizo en que, bueno, pues circulan de un lado para otro, pero no acostumbran a salir de la frontera. Y a nivel popular realmente no hay, podemos decir que no hay influencia en ninguno de los dos sentidos, pero sí que la puede haber en el gallego oculto, y a distintos niveles. Por ejemplo, cuando se elabora el estándar oficial del gallego, una de las cosas que se dice es, bueno, nosotros tenemos que ser armónicos con otras lenguas de cultura, naturalmente, pero digamos que se establece que, por ejemplo, en el caso del léxico, cuando no hay léxico suficiente en el gallego, se podría echar mano del portugués, por ejemplo, o que algunas soluciones en que prácticamente, soluciones, por ejemplo, morfológicas, en que prácticamente pues, hay igualdad entre una parte del territorio y otra, en el número de hablantes, tal cual escogemos de las dos, si más o menos están en pie de igualdad, pues la que más se parece al portugués. Entonces, realmente el portugués sí que influye de alguna forma en la configuración del gallego estándar, pero también hay grupos que propugnan un parecido mayor al portugués e incluso hasta el punto de sustituir voces gallegas tradicionales por voces portuguesas, ¿no? Pongo por ahí un ejemplo, aquí en el ángulo superior derecho hay un anuncio de una folga xeral, que es una palabra folga, que es una palabra gallega tradicional, completamente patrimonial, xeral, con el adjetivo que corresponde, pero debajo hay otros letreros amarillos de otro sindicato que llaman a greve xeral. Que es que greve, utilizando un galicismo dentro del portugués, parece que mejor que la forma gallega tradicional, y con xeral escrito con G, bueno, con G, que es la grafía portuguesa, que como tiene consonantes sonoras, distingue entre esa grafía y otra, por ejemplo, ¿no? Pero si no es así, realmente mucho mestizaje no hay. Y ya con respecto al mestizaje con el español, podríamos entrar en otras consideraciones. Diría simplemente que tradicionalmente era el gallego el que más influía en el español de Galicia, y yo creo que notan en mi forma de hablar que mi español es estándar hasta cierto punto. Nosotros hablamos español con 7 vocales, nosotros hablamos español pronunciando nesvelares, etc. Tenemos algunas dificultades cuando queremos hablar con tiempos compuestos en español, cuando nos hacemos un lío, porque en gallego no existen tiempos compuestos, porque utilizamos de manera habitual las perífrasis del gallego, incluso en un español de un cierto nivel social. En Galicia es habitual utilizar las perífrasis del gallego hablando en español, con gran sorpresa de mucha gente que nos visita que no entiende lo que queremos decir, porque decimos, por ejemplo, hubo de morir, y hubo de morir no quiere decir que se tuviera que morir, sino que estuvo a punto pero no se murió.
Quiere decir que las perifras del gallego están en el español de Galicia de manera general, quiere decir que tradicionalmente esa era la situación y en el léxico se distinguía entre el léxico de tipo cotidiano, aunque sí está el léxico gallego presente. Yo pongo ahí una parte de una pizarra de un bar en que ofrecen xouvas, la con grelos, etc. La con el significado que tiene en gallego la con, que no es exactamente la misma parte que la con que aparece en el diccionario de la española. Quiere decir que, en cambio, en el léxico oculto sí que entraba mucho más el español en el gallego. Quiere decir que son niveles distintos de hibridación, ¿no? Lo dejo ahí. Profesora Álvarez, muchísimas gracias. Siento que el tiempo haya sido tan corto para los problemas que tienen tanta extensión y son tan complejos. Ha sido muy interesante, de verdad, muy, muy interesante. Ahora me toca a mí presentar a la profesora Carmen Riera, que para mí es como si fuera de mi familia. La conozco de toda la vida, la admiro mucho, la quiero mucho. Ha sido compañera en la Universidad Autónoma de Barcelona. Somos compañeros ahora en el trabajo de la academia. Tengo que decirles que ha ejercido un puesto maravilloso en Cedro, y a todos los autores tendríamos le tendríamos que hacer un regalo, todos los autores, todos los años, al llegarlo de Hacienda, para evitar todos los líos, y se lo debemos todo a Carmen. Carmen es una autora, como ustedes saben, que empezó jovencísima y al mismo tiempo investigadora en el Siglo de Oro, pero en la poesía de los años 50 en Barcelona. Publicó un libro sobre este asunto y después unos monográficos sobre cada uno de los escritores. Y desde entonces, pues es un río de publicaciones. Como saben ustedes, un río de publicaciones en su lengua materna, un río de publicaciones en castellano. El último es el libro sobre Carmen Balcells y uno sobre las hadas, un cuento para su nieta. ¿Qué les voy a decir? Es una persona competente, sólida y muy trabajadora. Por lo tanto, le dejo en su palabra que le corresponde el catalán en estos momentos. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, querido maestro. José Manuel es algo para mí muy cercano. Le agradezco mucho sus palabras. Yo no soy experta como mis queridos compañeros y acabo de aprender muchísimo de los dos, de manera que estoy encantada, pero desgraciadamente para mí, para todos ustedes, de esa materia sé muy poco. Yo simplemente voy a hablarles como una escritora bilingüe. Escribo en catalán, quizá mejor decir, en la variante dialectal mallorquina, para ser precisa, y en castellano. Lo que sí puedo asegurarles es que me enorgullezco enormemente de tener el lujo de tener dos lenguas. Y señalé precisamente este aspecto en el discurso de entrada en la Academia Española, cuando mi maestro era director, hace ya algunos años, donde ocupa un sillón, o quizá mejor podría decirles que un taburetillo, porque mi letra es la N minúscula, que tiene forma, evidentemente, de escabel. Puedo hablar solo en consecuencia de mi condición, como les decía, de escritora bilingüe castellano-catalana, y únicamente a lo que atañe en relación a las dos lenguas ibéricas o peninsulares, como queramos. John Cortázar, precisamente en un magnífico artículo que he consultado estos días, trató de Galeusca. Galeusca es el acrónimo de Galicia, Euskadi, Cataluña, que nace como pacto político para unir las nacionalidades periféricas, nada menos que en 1923 del siglo pasado, tratando de obviar el centralismo y, en cierto modo, para caminar juntos estas nacionalidades periféricas hacia la independencia. No tengo tiempo de entrar en lo que políticamente supuso eso, pero sí les quiero señalar que en el año 1983
El acrónimo Galeusca fue recuperado por las 3 asociaciones de escritores, por la Asociación Catalana, la Vasca y la Gallega, para propiciar el intercambio cultural, las políticas editoriales, las traducciones entre las 3 lenguas. Pero los encuentros cesaron, desgraciadamente, en 2014 y desde entonces no se ha vuelto a convocar, que yo sepa, la Galeusca. Yo no conocí mucho desde dentro, sé que fui invitada una vez, pero fue todo mi contacto. Por otro lado, tengo que decirles que ningún editor de Galicia ni del País Vasco se ha interesado nunca por mis libros. Quiero decir que tampoco la agencia Balcells, que es mi agente, se los ha ofrecido jamás, mucho más interesada, y eso es curioso y me parece importante, mucho más interesada en la proyección internacional de las personas que somos sus representados que en la relación entre nuestras propias lenguas. Tal vez la agencia haya seguido, la agencia Balcells, con la gran Carmen Balcells al frente durante todos esos años, haya seguido un criterio erróneo al no fomentar la traducción entre las lenguas peninsulares. El mismo criterio, por otra parte, que muchas editoriales, grandes o pequeñas, siguen, ya que cuesta mucho dar a conocer autores que escriben en catalán en traducción castellana, e igual ocurre con los autores gallegos y euskeras. Pero me consta que los sellos editoriales, es decir, prefieren traducir a un autor norteamericano o norteamericana que a un catalán al castellano. Su argumento es que el público no se siente en absoluto atraído, en este caso, por la literatura escrita en lengua catalana. Las razones de tal desinterés, cuando no rechazo de un tiempo a esta parte, hay que buscarlas en los acontecimientos políticos ligados al llamado procés por la independencia de Cataluña, que culminó en la Declaración Unilateral de Independencia en octubre de 1917, cuyas secuelas seguimos padeciendo. El independentismo catalán esgrime, claro, como baza identitaria la lengua propia, eso es, el catalán. Y a través de las entidades culturales afines lanza campañas como la de Òmnium Cultural de hace algunos meses, Treu la llengua, saca la lengua, o la de, ahora mismo, de otra entidad, que es titulada 21 días. 21 días quiere decir simplemente que parece ser que tardamos 21 días en modificar nuestros hábitos. Y entonces, durante esos 21 días, lo que tenemos que hacer es hablar en catalán a cualquier persona que nos pregunte en cualquier lengua. Porque tenemos la tendencia en Cataluña a hablar en castellano o en inglés, en las lenguas que conocemos, cuando alguien se nos acerca a pedir una dirección. Bien, los románticos aseguraban que la lengua y, en consecuencia, la literatura escrita en esa lengua constituía el espejo de la nación, además de una especie de almacén nacional. Hoy en día las concepciones románticas son residuales y las lenguas son consideradas instrumento de comunicación, o si lo prefieren, instrumento al servicio de la comunicación, del intercambio, de la relación, del comercio entre personas. Ciertamente las lenguas minoritarias están amenazadas y yo creo que para vigorizarlas, además de fomentar su uso, hay que esgrimir las ventajas que este uso nos va a aportar. Las campañas tienen que ser simpáticas, no pueden ser jamás antipáticas en absoluto. Así me parece poco inteligentes aquellas que tratan de vindicar el catalán frente a lo que algunos llaman la lengua del Estado opresor, el castellano, que tratan de eliminar de la enseñanza y de cualquier espacio público y prefieren la invasión total y absoluta del inglés, que ha colonizado y de qué manera, por lo menos en Barcelona, nombres de comercios, vallas publicitarias, incluso algunas de ellas con anuncios en inglés de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento. De manera que en estos momentos, mediatizada por la ideología política, la relación entre la lengua castellana y la catalana no es mala, es pésima. No obstante, los factores interculturales son muchísimos, muchísimos, igual que los mestizajes de todo tipo, desde el biológico. No sé si saben ustedes que el apellido mayoritario en Cataluña es García, ¿no? Dato del Instituto Catalán de Estadística, no de otro. Pasando por el flamenco. Basta pensar en los catalanes Carmen Amaya, Peret, el Pescailla, el marido de la faraona, la gran Lola Flores,
La rumba catalana, como antecedentes, y hoy con dos grandes cantaores, en cierto modo, Miguel Poveda y Rosalía. No deja de ser curioso que una entidad subvencionada por la Generalitat, de cuyo nombre no quiero acordarme, en vez de revalorizar las relaciones interculturales y evidenciar el mestizaje que es biológicamente absoluto y es tan evidente, los considere apropiaciones indebidas por parte de los castellanos. Así, por ejemplo, asegura que el flamenco es catalán, porque así lo prueba, y abro comillas, el término lingüístico cuyo sufijo enc es catalán y significa pertenencia, sufijo que en castellano no existe, cierro comillas. Entre otros enormes dislates. A modo de ejemplo del sistema usado por la tal entidad, puedo señalar que en libros, cursos y conferencias se refieren a los robos que la cultura española ha hecho a la catalana, apropiándose, por ejemplo, del Quijote. No sé si ustedes saben que el Quijote se escribió en catalán, según la entidad a la que cito. Y Cervantes no se llamaba Cervantes, se llamaba Sirvent. Y no era de Alcalá, sino de Xixona, Alicante. Igual que Teresa de Jesús no era de Ávila, sino de Cataluña, y por más señas, abadesa de las Clarisas. Ambas figuras fueron apropiadas por los castellanos, que no descubrieron América. No que va, fueron los catalanes, según el director de esta institución, que se dedica a divulgar todos estos expolios, asegurando que la censura española adulteró las pruebas del descubrimiento catalán del nuevo continente. Qué lejos estamos hoy, por desgracia, de la época en que los poetas castellanos, yo trabajé mucho sobre ellos, iban a Barcelona a ver a Espriu, cuyos versos, que siguin segurs els ponts del diàleg, mirem de comprendre i estimar les raons i les parles diverses. Las parlas diversas de España, las hablas diversas de España, que la Constitución del 78, votada por cierto masivamente por los catalanes, asegura en el artículo 3 del título preliminar: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. La Constitución del 78 es la segunda en reconocer, la primera fue la republicana del año 31, que el castellano es la lengua oficial de España, aunque concede, a su vez, la misma categoría oficial a las otras lenguas de los diferentes espacios autonómicos, en tanto en cuanto sus respectivos estatutos de autonomía lo consideren. La Constitución del 78, a mi modo de ver, muestra que hay espacio para la convivencia de las diversas lenguas de España. Quienes redactaron la Constitución, pero también quienes la aprobaron, la inmensa mayoría de los ciudadanos, como ya he señalado, tenían claro, y yo lo sigo teniendo, que las lenguas eran y son patrimonio de todos, que un Estado es más rico cuanto más lenguas tenga, cuantas más lenguas considere propias, algo que muchos no catalanes tampoco entienden, lamentablemente. Escolta España, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana, escribió en 1898 Joan Maragall, el abuelo del alcalde de las Olimpiadas. El poeta Maragall se sentía hijo de España, eso es, español, pese a que su lengua no era la castellana mayoritaria, sino otra periférica, considerada por entonces tan solo regional, con lo que eso significa de minusvalorización frente a la lengua oficial del Estado. Esa era entonces, hacia 1898, la opinión no solo de la mayoría de los políticos del Congreso de los Diputados de Madrid, sino también de las autoridades académicas, por ejemplo, del prestigio de don Ramón Menéndez Pidal, para quien el catalán debía quedar relegado frente al castellano, tal como argumentaba en 1902 en un artículo publicado en El Imparcial con el título de Cataluña bilingüe, en el que, haciéndose eco del mensaje de los catalanistas a la corona y apoyando también el Real Decreto que a instancias de Romanones, por entonces ministro de Instrucción Pública, había firmado el rey, por el que se obligaba a la barbaridad de que los niños catalanes aprendieran el catecismo en castellano, considera lo siguiente: el Estado, lejos de buscar la muerte del catalán, debe promover su estudio, aunque no el estudio empírico y elemental de la escuela, que es innecesario, y no se puede sumar con el precioso de la lengua nacional, sino el estudio más profundo y científico de la universidad.
Por una vez, desde mi punto de vista al menos, el gran filólogo no entendió que la lengua catalana, prima hermana del castellano como lengua románica, tenía un prestigio literario que se remontaba a la época medieval y era una lengua de cultura de la que todos los españoles podían sentirse orgullosos y considerarla suya. Hoy, lamentablemente, eso tampoco parece posible. Abortados algunos proyectos del máximo interés, como el Instituto de Lenguas de la Península Ibérica y el Manifiesto España Plurilingüe, que se mandó al Senado en 2015 y del que nunca más se supo, y en ambos participó el profesor Ángel López, que está en esta aula. En fin, yo espero que vengan tiempos mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Me toca a mí ahora plantear un poco la presentación de estos dos problemas, el problema de la literatura y el problema de la lengua. Realmente el español tiene elementos de mestizaje, porque si ustedes piensan un poco, ¿qué cosa más extraña eso de que el último kuf de una muga saja que esté escrito en una lengua que está cercana a una lengua romance y que a la vez sea hebreo o sea árabe? ¿Se pueden ustedes imaginar algo como este descubrimiento del filólogo Stern en los años 50, al final de los años 50, en que aparecía este tipo de creación que luego tiene tanta relación con la lírica de tipo tradicional, por ejemplo? Es decir, que hay un mestizaje, claro que hay un mestizaje. Y para eso no hace falta pues, más que recorrer los textos de cualquier antología. Pero después de todo esto, hay que hacer una separación. Los problemas de la literatura son muy antiguos. Los problemas teóricos de la literatura son muy antiguos en las lenguas ibéricas. Todo esto es que se me rompió el ordenador y he tenido que escribirlo a mano. O sea que ustedes ya disimularán perfectamente. Es verdad, pues, que la literatura lleva un camino muy, muy distinto a la lengua, que la lengua en sus investigaciones está prácticamente sujeta en su origen, en sus estudios, al Centro de Estudios Históricos y al grupo de Menéndez Pidal, mientras que la literatura tiene un abarque muchísimo mayor. Si ustedes piensan un poco, la primera vez que se escribe una historia de las historias de literatura es muy cercano. Es del 2010. Hasta el 2010 nosotros no teníamos una historia de las historias de las literaturas. Y es precisamente un libro, un tomazo, de un profesor de Madrid, que está en el Consejo, que se llama Fermín de los Reyes. Fermín de los Reyes ha publicado un libro que es precisamente el título Las historias literarias españolas, repertorio bibliográfico 1754-1936, Zaragoza, 2010. El problema de por qué empieza la historia de la literatura en 1754 lo contaré ahora, porque sí que realmente es un hecho muy importante, es un hecho importantísimo y además inimaginable. Leonardo Romero, catedrático de Zaragoza, le puso prólogo al libro de Fermín de los Reyes. Y entonces recordaba a investigadores como Bartolomé José Gallardo, Marcelino Méndez Pelayo, Pedro Sáenz Rodríguez,
Los más jóvenes, Benito Sánchez Alonso, Homero Serís, posteriormente, pues todavía más, Carmen Simón, Alfredo Carballo, Juana de José Prades. Lo que estaba recordando es un grupo de personas que, sobre todo alrededor de Homero Serís, el Consejo y quizá el grupo de Menéndez Pidal, que procede de Menéndez Pelayo, que recoja todo esto de la historia de las ideas estéticas. Este repertorio bibliográfico como les decía, empieza en 1754. ¿Y por qué tiene que empezar en 1754 la historia de las historias de la literatura? Pues tiene que empezar en 1754, porque en 1754 se publica la primera historia de la literatura española. Lo que pasa es que no se titula Historia de la literatura española, sino que se titula Orígenes de la poesía castellana. Y lo escribe un sabio joven además, que ahora les hablaré un momento de él, es el Marqués de Valdeflores. El Marqués de Valdeflores es un ilustrado malagueño formado por los jesuitas. Todo este grupo están formados por los jesuitas. Luzán, todos. Algunos académicos del principio de la academia. La visión del texto literario es una visión completamente de la retórica de tipo tradicional. Por eso están dentro de una visión completamente diferente a lo que es la nuestra en estos momentos. Entonces, en 1754, este hombre ha recibido un encargo de Fernando VI. Ha recibido un encargo que es impresionante, que no se ha acabado todavía, que es hacer un inventario de manuscritos, lápidas, de todo lo que había en España en este momento. Cuando lleva el Marqués de Valdeflores, pues lleva un par de años, entonces decide escribir una historia de la literatura española con los datos que tiene, porque él ha ido recogiendo datos. Por ejemplo, ha descubierto que existió el libro de Buen Amor y el arcipreste de Hita. Nadie había sabido nunca quién era el arcipreste de Hita hasta que no lo descubrió este señor. Este señor es el primero que habla del siglo de oro. Después los especialistas del siglo de oro se han llenado de hacer esta historia, pero es Valdeflores el primero que habla del siglo de oro. El primero que divide la historia de la literatura en 4 zonas históricas con una serie de principios y de autores. Claro, todo esto es una cosa muy dieciochesca. Es el historiador que se encuentra con las fuentes y las trata como fuentes. Por eso, fíjense, si estos días ustedes leen el periódico las investigaciones de Joaquín Gorrochategui sobre la mano esta de bronce que ha aparecido en el País Vasco, el autor más citado es Valdeflores, porque son los ensayos sobre los jeroglíficos, sobre los alfabetos clásicos en España, en la península. Y claro, esto nos lleva a cómo se enfoca este problema de una literatura que tiene además unas variedades dialectales, unas variedades de otras lenguas, incluso de otros países. Entonces, cuando Guillermo Díaz Plaja concibió la historia general de las literaturas hispánicas, el año 43 fue a ver al editor de Barna, una editorial de Barcelona, y le pidió publicar una historia de la literatura, pero que fuera a la vez de la literatura latina en España,
de la literatura vasca, de la literatura gallega. Era una visión completamente distinta de lo que iba a ser. Y son 7 tomazos inmensos que publicó don Guillermo con esta visión. En esta visión hay una parte inicial que tenía que haber tenido 2 figuras, una para la literatura y otra para el pensamiento. La figura para la literatura era don Ramón Méndez Pidán y Ortega era la figura para el pensamiento. Ortega no escribió nunca este capítulo y por lo tanto solo tiene la historia general de las literaturas hispánicas un capítulo que se titula Introducción, caracteres primordiales de la literatura española con referencias a las otras literaturas hispánicas, latina, portuguesa, catalana. Ramón Méndez Pidán, director de la Academia Española. Este es uno de los... Luego se convirtió en un libro, claro. Este capítulo de Méndez Pidán es un capítulo interesantísimo porque plantea grandes problemas que son difíciles de manejar. El problema, por ejemplo, de la anonimia, el problema de la polimetría. Un capítulo que es interesantísimo, de verdad, que es el problema de las variantes. Las variantes son las diferentes redacciones que puede tener un manuscrito en el léxico, en la sintaxis. Y las variantes en realidad se llamaban en su día las lecturas variantes. Y entonces lo que ahora llamo mi pobre padre y mi hermano trabajaron muchísimo en este problema de las variantes. Y las variantes son lecturas de un manuscrito. Y no es las variantes, lo que luego ya al final lo hemos dejado limitado a las variantes. Bueno, pues entonces don Ramón plantea allí una serie de cuestiones. Las polimetrías, la anonimia y este capítulo. Muchas gracias. Dice que quedan 10 minutos. Pues acabaré enseguida. Ya verá usted cómo sí. Este capítulo se cierra con algo que es tradicional en la historia de la literatura, que es el capítulo de los frutos tardíos. La literatura española es una literatura que posee frutos tardíos. Bueno, esta introducción precede, claro, como es lógico, a un esquema de la literatura española que escribió don Guillermo y precede también a los capítulos que empiezan precisamente con la literatura latina, sí, todo lo que puede haber en el capítulo de un perímetro que se llama España, allí dentro da igual la lengua con que se haya escrito. Y es un tipo de visiones realmente extraordinaria y curiosa. Y allí precisamente don Guillermo escribe un capítulo sobre una literatura exenta del siglo XVIII. La literatura exenta del siglo XVIII es el tomo de los orígenes del Marqués de Valdeflores. El Marqués de Valdeflores, y voy a acabar prontísimo para dejarles a ustedes que puedan hablar y preguntar, el Marqués de Valdeflores es que es un tipo muy, muy curioso. Ha dejado 60 cajas de manuscritos en la biblioteca de la Academia de la Historia, es decir, que no es un aficionado cualquiera. Todavía están sin clasificar los descubrimientos del Marqués. Tuvo la suerte de que los hispanistas alemanes tradujeron el libro. Esa traducción se hizo famosísima y dio una visión de la literatura española, con sus 4 épocas, su siglo de oro, todas estas cosas que hoy estudiamos, resulta que procede precisamente de Valdeflores y de las traducciones que se fueron y las explicaciones que se fueron. Por eso la primera historia de la literatura que escriben los españoles es muy tardía. Cuando la Pesa entra en la Academia,
empecé desde el año 54, sustituye, que se acababa de morir, a don Ángel González Palencia. Y entonces comienza un elogio de don Ángel, que es lo que tradicionalmente hacemos en la academia, cuando los discursos. Resulta que don Ángel había escrito, según don Rafael, la primera historia de la literatura que había hecho un español, porque ya la Pesa no sabía que el Marqués de Vadeflores. ¿Qué historia de la literatura era? Pues una historia que estudiamos todos de mi generación, que se llamaba El Juanito, que en el Juanito estaba Juan Hurtado y Ángel González Palencia. Un tomazo así horroroso, de letra imposible, de razonamientos inverosímiles. Don Pedro Aldeón de la Barca, Henao de la Barrera y Liaño nació en Madrid en 1601 y así aprendíamos literatura. Como comprenderán, no aprendíamos literatura. Bueno, como quedan los 5 minutos, como diría el Quijote, les voy a hacer gracia de la parte de literatura, de lengua, porque si no les tendría que hablar ahora, no con la gracia que lo ha hecho Rosario, sino les tendría que hablar pues del Alpi, por ejemplo, y de cosas así, de las transcripciones fonéticas, de este tipo de cosas que son realmente aburridas y tienen poco interés. Hay un libro que acaba de publicar Pilar García Mutón con Isabel Molina, que se titula De Geolingüística, que es la situación actual de los atlas peninsulares. Es un libro magnífico, magnífico, es una cosa estupendísima. Y ahí están todos los problemas de los atlas. Incluso hay otros atlas que son compañeros de lo que nos contaba Rosario. El de Leo a Navia, me parece son 17 tomos en la publicación. También se están haciendo de la raya de Portugal, que es el límite. Otros son muy antiguos. Los atlas españoles, después del Alpi, el atlas de Andalucía de Alvar, es de cuando yo era joven, es decir, hace muchísimos años. Entonces, ¿qué les voy a decir? Que ha sido un placer estar aquí. Es un honor poder estar sentado con todos estos compañeros tan sabios y tan simpáticos. Y ahora les dejamos a ustedes la palabra para que nos pregunten lo que quieran. Pero ya he oído que son 5 minutos. Bueno, yo tenía una pregunta rápida para Rosario. Primero decirle que me ha encantado su intervención. Como estudiante de Filología Hispánica me ha parecido francamente interesante. Y yo quisiera preguntarle su opinión en por qué el gallego, a nivel, no sé cómo decirle, urbano, popular, no es tan hablado como, por ejemplo, el catalán en zonas catalanoparlantes. Yo he escuchado mucho que se debe al prestigio social, a la unificación del gallego, tal, pero sinceramente me parece un poco simplista reducirlo todo a 1 o 2 razones, simplemente para preguntarle su opinión sobre por qué el gallego cuesta tanto hablarlo a la gente gallega en lo que son zonas urbanas. Gracias. Bueno, empiezo diciendo que dentro de las lenguas, digamos, autonómicas, el gallego es la que tiene el mayor porcentaje de hablantes. Empiezo por ahí. Pero efectivamente en los núcleos urbanos se oye menos gallego que en otros núcleos, en parte también por la, digamos, por la asociación que tradicionalmente se hizo entre gallego y las clases más desfavorecidas y en cambio español las élites culturales y sobre todo económicas. Entonces, naturalmente, eso hace que los padres, al mismo tiempo que promueven pues, la educación de sus hijos para que el estatus sea mejor, también quieran promover el uso del castellano, pensando que de esa forma pues, le da también una posibilidad de superación mayor.
Y eso es una dinámica social que cuesta su tiempo cambiar, aunque realmente también hay que decir que en las últimas décadas también eso se va invirtiendo, sobre todo por el hecho de que, mi caso, es decir, y de muchos de mi generación, que procedemos de familias gallegohablantes, pero que nos educaron, porque estábamos en la ciudad, nos educaron en castellano, que luego cuando tuvimos, digamos, algo más que uso de razón, nos dimos cuenta de la jugada, que además conseguíamos ya tener estudios universitarios, porque mi generación en muchas casas la primera que tuvo estudios universitarios, que luego te desenvuelves profesionalmente y dices, no, yo me agarro a mi gallego. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora sí que hay ya pues también unas élites urbanas que usan el gallego de manera normal y se supone que también en su momento empezarán a actuar de espejo para que se rompa esa tendencia a pensar que para poder tener éxito social hay que pasar por el castellano. Y yo creo que esto es algo que también se ha dado en Cataluña y que también se ha dado en el País Vasco. ¿Qué pasa? Que frente a Cataluña, que tenía una burguesía poderosa, catalanista, en Galicia la burguesía literalmente no existía, y cuando existía era toda castellano hablante y además ejerciente de castellano hablante. Perfecto, otra consulta. Yo solo quería hacer una reflexión. Bueno, primero decir que me han interesado mucho vuestras intervenciones. La de Jon Cortázar, desgraciadamente, ha llegado tarde y no la he oído, pero todas las demás las he oído. Y simplemente la reflexión es que no hay más que dos vías para aprender lenguas: el interés o el amor. Hay lenguas que se estudian por interés, el caso del inglés es evidente, y hay lenguas que se estudian por amor. Y me temo que actualmente más bien lo que hay es desamor entre los hablantes de las distintas lenguas ibéricas, como las llaman aquí. No siempre ha sido así, Es decir, uno advierte en testimonios del pasado que había bastante más amor. Por ejemplo, estoy pensando en un libro que se publicó en el siglo XVI en Amberes, es decir, y además anónimo, claramente era un judaizante, que se titula Gramática de la lengua vulgar de España. Bueno, es una gramática... La lengua vulgar de España es el español, ¿no? Pero antes el libro va precedido pues, de una alabanza notable de las demás lenguas, que las va tratando una por una, señalando sus méritos, en algún caso con extravagancias. Dice que el euskera viene del caldeo. Bueno, claro, esas cosas se decían, les sonaba muy diferente a las demás y muy raro, entonces venía del caldeo, ¿no? Pero quiero decir que verdaderamente estamos en una fase claramente recesiva en este tema, y este es un tema vital para la convivencia. Así que me alegro que esto se haya planteado en este congreso. Que yo recuerde, en ningún CILE se había planteado un panel sobre esta cuestión, y creo sencillamente que hay que seguir en este camino. Gracias. Bien, esta es la última. Lo que voy a decir no sé si consulta o corresponde pregunta al programa cultural o al académico. Yo llevo 50 años dedicado a la difusión de las lenguas y culturas de España en el extranjero y aquí en España. En el Instituto Cervantes, el Instituto Cultural Español de Dublín, del que yo fui su director durante 22 años, que ahora se llama Cervantes, incluyó cursos de catalán, gallego y euskera en 1975. 75. Bien, lo cual no fue muy apreciado políticamente, y el embajador de España defendió mi punto de vista por qué había que incluirlas, empezando porque Irlanda es un país bilingüe, y una manera de que los irlandeses vieran que el Instituto Cultural Español respetaba todas las lenguas de España era incluyendo su enseñanza. Tuvimos 22 alumnos de catalán, de gallego y de euskera solamente 3 y 2, pero el instituto siempre conservó una relación de profesores en Irlanda
que podían impartir cursos de catalán, gallego y euskera para que cuando no, al menos que nosotros exigíamos que hubiese 20 matrículas, que es lo que en estos momentos vengo pidiendo a la Junta de Andalucía desde hace 20 años, porque fundé la Asociación Diversidad y Convivencia para la difusión del español, catalán, gallego y euskera en Andalucía. Hasta ahora sin resultados. Miren ustedes, hace 5 días el director de un medio de comunicación me ha dicho, en el cual yo colaboraba, que lo que yo pretendía era dar razón a los terroristas con estas palabras. Esto demuestra la actitud y las dificultades que tenemos. Estamos hablando de los idiomas, pero aquí creo que estamos todos los convencidos. En la calle, es decir, aquí no existe ningún medio de comunicación que venga y defienda que estas lenguas son tan españolas como el español o castellano. Y ese tiene que ser el mensaje. Entonces, en este sentido, sí estoy de acuerdo que esta es quizás una oportunidad para mí, por lo menos, de haber expresado lo que hasta ahora no he tenido la ocasión de expresar y que creo que falta mucho por hacer. Los prejuicios son enormes, miren ustedes. A mí me entrevistó un artículo sobre los prejuicios lingüísticos en España. Son terribles, son terribles. Yo los vivo a diario. A mí me han amenazado por teléfono, cosa que no me ha ocurrido en el extranjero. Me han dicho que tuviese cuidado donde aparcaba el coche. Esto me ha ocurrido, no cosa que no me ha ocurrido en el extranjero. En Irlanda, donde he vivido 34 años, existen más cursos de catalán, gallego y euskera que en Andalucía. En Andalucía no se puede estudiar catalán, gallego y euskera en ninguna escuela oficial de idiomas, ni en ningún instituto de idiomas de universidades, excepcionalmente en Granada, que, como saben ustedes, creo que imparte cursos de gallego y de catalán desde el año 1954. Así que les ruego y me perdonen si lo que he dicho no corresponde a esta reunión, porque no es tan académico como debo ser, pero creo que mientras no podamos estudiar las lenguas de España, creo que, en fin, va a ser muy difícil fomentar la convivencia y el respeto a la diversidad que es España. Muchas gracias. Bien, primero que todo agradecer a los expositores, Rosario Álvarez, John Cortázar y Carmen Riera, por sus presentaciones y conferencias. También, por supuesto, al coordinador, don José Manuel Blecua, y a todos los presentes por participar en esta mesa sobre las relaciones entre lengua ibérica. Muchas gracias.